El Ebro. Caminos de agua. Agua. Agua procedente del Atlántico o del Mediterráneo y recogida en una gran cuenca por cauces menores hasta su arteria principal. Agua convertida en fuerza para excavar y transportar de nuevo hasta el mar las tierras que de otro mar procedían. Agua caprichosa empeñada en dar y arrebatar cosechas y vidas. Agua, en definitiva, escultora de paisajes, refugio de civilizaciones, serpiente milenaria e indomable cuna de cultura y biodiversidad. El Ebro es un magnífico ejemplo para ilustrar la inevitable simbiosis que la vida ha establecido con el agua a lo largo de la historia. Comenzamos hoy un recorrido por el gran río peninsular a lo largo de más de 900 kilómetros, desde su nacimiento en el Valle de Campoo hasta las extensas superficies de las tierras del delta. También sus afluentes serán visitados para obtener una completa visión de la cuenca ibérica de contrastes más extremos. Desde el verde intenso de las praderas cántabras hasta los áridos páramos monegrinos, a veces el contraste lo hallamos en apenas 100 metros, con un vergel en la margen derecha y un desierto que arranca a escasos metros del cauce del río en su margen izquierda. Otras lo encontramos entre las pobladas riberas del Ebro y la soledad o el abandono de pueblos, donde casi sorprende que alguna vez se haya podido sobrevivir. Otro tanto ocurre con la riqueza botánica y faunística, que puede maravillarnos tanto por su variedad y cantidad, o, por el contrario, sobrecoger por su ausencia en aparentes paraísos. La tierra y el paisaje no entienden de fronteras políticas o lingüísticas, y más teniendo en cuenta que el Ebro ha sido durante muchos siglos la gran autopista peninsular, un camino de agua donde cada civilización ha dejado su huella. Dice la tradición que Túbal, nieto de Noé, fue quien colonizó estas tierras y fundó en sus orillas varias ciudades. Por el Ebro llegaron los antiguos griegos y fenicios e incluso los vikingos. Pero no solo embarcaciones y todo tipo de productos han navegado por sus aguas. Corrientes artísticas, culturales y religiosas han fluido por ellas, transmitiendo siempre la devoción popular por el río como fuente de vida. Por ello, existe una gran red de rutas dedicadas a parajes naturales, monasterios, castillos y, por supuesto, al vino, que tienen en el Ebro su eje y referencia. A pesar de que el Ebro ha sido siempre un río temido, con el tiempo el ser humano ha aprendido a domesticarlo. Los antiguos azudes que derivaban el agua hacia las acequias y las norias, legado del mundo árabe, conviven hoy con modernos puentes y enormes centrales generadoras de energía, símbolos de una cultura del agua cada vez más importante en nuestros días. Todos estos aprovechamientos de sus aguas no serían posibles sin los embalses que jalonan su cuenca y especialmente sin las reservas en forma de nieve acumuladas en las montañas de las cordilleras ibérica y pirenaica que lo flanquean. Un inmenso depósito que filtra y almacena el agua para poco a poco liberarla después. Los embalses, además de controlar las crecidas, suavizan los irregulares caudales de nuestros ríos, contrarrestando el clima mediterráneo de casi toda su cuenca, que niega la lluvia cuando más necesaria es. Adentrándose más de 20 kilómetros en el mar, el Ebro guarda para el final su más importante tesoro, el delta, un espacio de infinita y sorprendente riqueza natural.
En tiempos remotos, antes de que el delta tuviese la extensión actual, Amposta y Tortosa fueron testigos directos de la mezcla del agua dulce del Ebro con las aguas saladas del Mediterráneo. En nuestros días son la antesala del delta, una de las zonas agrícolas más ricas, singulares y fotogénicas de la cuenca del Ebro. Durante buena parte del año, el delta ofrece imágenes inolvidables y es difícil resistirse al encanto del espejo de sus aguas retenidas. Los amantes de la naturaleza tienen en el delta un lugar idílico donde pueden complementar la estancia en sus excelentes playas con la observación de aves o con la experiencia de atravesar el río sobre uno de sus últimos transbordadores. El delta es la obra maestra del Ebro, modelada por el trabajo humano y la muestra más palpable de que a veces los desastres ecológicos en lejanos lugares dan lugar a la eclosión de vida en otros. Sin la deforestación y erosión de la zona alta de la cuenca, no se habría formado el delta. Será este un marco inmejorable para despedirnos del gran río que desde hace más de 2 milenios da nombre a la península ibérica y que será nuestro guía, como lo fue anteriormente de nuestros antepasados. Tradicionalmente, se ha sostenido que el Ebro nace en los manantiales de Fontibre, pero geográficamente no debería ser así. El nacimiento hidrológico y geográfico de un río es el punto más lejano a su desembocadura. Por ello, sería el Alto Campó, y más concretamente el Pico de los Tres Mares, el punto donde habría que ubicar la verdadera cabecera del Ebro. Esta montaña es llamada así por ser el origen de 3 ríos que vierten sus aguas en 3 mares diferentes. Las espectaculares vistas que se pueden disfrutar desde este punto abarcan hasta los picos de Europa. Justo bajo el mirador de Brañavieja nace el río Híjar, primer afluente para unos y origen real del Ebro para otros. El castillo gótico de San Vicente de Argüeso parece custodiar el punto en que los cursos del Híjar y del Ebro se unen. Más accesible, aunque no desde el aire, es su nacimiento oficial en Fontibre, un lugar cuya etimología, a pesar de poder inducir a un error geográfico, es concluyente. Fontibre, nombre derivado del latín fons Iberi o fuente del Ebro. Junto a la surgencia del Ebro hay una gran zona recreativa densamente arbolada, un lugar de indudable atractivo turístico. El Ebro parte desde las fuentes de Fontibre, siendo un pequeño río con suficiente caudal como para mover las muelas de los primeros molinos que desde allí jalonaron su curso. En un entorno de cuidados prados y curiosas formaciones rocosas se encuentran las llamadas eras cenestares, un pequeño grupo de lagunas endorreicas muy raras en Cantabria y de un alto valor ecológico. En este punto, merece la pena desviarse unos 5 kilómetros para visitar el acogedor pueblo de Cervatos, donde destaca la colegiata de San Pedro, levantada en el año 999. Esta joya del románico es más famosa por las figuras de capiteles y canecillos en posturas que se pueden calificar de obscenas que por su indudable mérito arquitectónico. Más recientes son las excavaciones llevadas a cabo en Celada Marlantes, que nos dan noticia de un poblado cántabro durante la Segunda Edad de Hierro. Al igual que el ferrocarril, el recién nacido Ebro divide en dos a Reynosa, capital de la comarca de Campó,
En su casco urbano no podemos dejar de admirar la iglesia de San Sebastián, uno de los mejores ejemplos del gótico montañés. Es también digna de interés la plaza del Ayuntamiento y su conjunto arquitectónico, con edificios levantados en los siglos XVI y XVII y donde podemos adquirir las excelentes especialidades gastronómicas del lugar. El río es aún tan pequeño que el modesto puente de Carlos III basta para atravesarlo, pero ya en las afueras de la población va aumentando notablemente su caudal, puesto que las aguas del conocido como Embalse del Ebro terminan casi rozando al casco urbano. Muy cerca, en Retortillo, las ruinas de Julióbriga nos recuerdan el asentamiento romano más importante de Cantabria y que en su época más esplendorosa llegó a ocupar una superficie de unas 30 hectáreas. En el Prado de la Llanuca, sobre un edificio público, se levantó una necrópolis medieval y posteriormente, en el siglo XII, la iglesia románica de Santa María. El magnífico puente de Horna de Ebro es la puerta de entrada a un embalse que está circunvalado por buenas carreteras en su totalidad, que permiten un fácil acceso a numerosos puntos de interés. Para la gran extensión que ocupa, la capacidad de este embalse es solo mediana. Esto significa que es un embalse muy poco profundo, una circunstancia que facilita la presencia de especies anátidas, pero comporta a su vez una excesiva cantidad de nutrientes en sus aguas. El primer lugar de interés lo tenemos en Las Rozas, donde está la estación del desaparecido ferrocarril de La Robla a Bilbao, que fue la más larga línea de vía estrecha, con 330 kilómetros. Fue construida para hacer llegar los carbones de la minería leonesa hasta la siderurgia vizcaína, pero está inactiva desde 1991. Muy cerca y visible desde la carretera, podemos ver la famosa y semisumergida torre de la iglesia de Villanueva de Valdearroyo, que como otras muchas a lo largo del Ebro, son símbolos de quienes consideran que la utilidad de los embalses no compensa la desaparición de núcleos urbanos. En Arija es difícil no fijarse en su gran explotación arenera, que lleva más de 2 siglos abasteciendo a la industria para la fabricación de cristal. Seguramente, las mejores vistas del embalse las obtendremos desde el puerto del Escudo, y un alto en el camino se hace indispensable. Buena parte del entorno está cubierto por vegetación de porte herbáceo, prados húmedos en los que pasta la abundante cabaña bovina y equina de la comarca. La zona presenta en conjunto un interés paisajístico muy elevado, pues su belleza natural se ve reforzada con la presencia de numerosos caserones de piedra y algunas pequeñas iglesias que contribuyen a humanizar el paisaje. Muy próximo a la Torre de los Bustamante, en la Costana, el balneario de Corconte, también llamado Gran Hotel, es uno de los más jóvenes balnearios abiertos en España. Cuenta la leyenda que un día llegó hasta aquel lugar un caballo viejo y enfermo que tras beber varios días del agua de un manantial volvió a recuperar el vigor y la salud. Como el hecho no pasó inadvertido, poco después se fundó un establecimiento de baños en ese lugar. Este embalse, sin ser el más grande, es la infraestructura de regulación más importante del río Ebro y su principal objetivo es atender las demandas de riego de casi 80.000 hectáreas, que de otro modo difícilmente contarían con agua suficiente en verano. En Orzales, un gran puente de 34 ojos conduce a La Lastra, una buena zona de baños.
El Ebro aún es un pequeño camino de agua flanqueado por una abundante vegetación de ribera de luminoso cromatismo. Frente al bonito pueblo de Polientes podemos observar el impresionante Molino del Alto Ebro, un antiguo molino del siglo XVII que se ha salvado de la destrucción al convertirse en un cuidado complejo hostelero. El río por esta zona deja unas pequeñas franjas de terreno cultivable que siguen siendo aprovechadas por los vecinos. Tras Polientes, pasamos por pequeños y tranquilos pueblos hasta llegar a San Martín de Lines, donde es visita obligada a su colegiata románica del siglo XII, una de las más reconocidas maravillas arquitectónicas de la zona. En este punto, el Ebro discurre por meandros encajados en